mi hermana y a mí nos gusta mucho el café, pero tenemos la costumbre de dejarlo enfriar. Y nos dimos cuenta de una cosa. Luego de pasar un tiempo, su taza estaba de una temperatura diferente que la mía. Y quería saber el por qué. Una de las cosas que podría llegar a afectar en esto era que mi taza era 2 veces más pequeña que la de ella. Así que me puse manos a la obra e empecé a calcular qué era lo que podría estar afectando la temperatura de esta taza. Para retratar este modelo lo que hice fue una maqueta. Y como pueden ver, es un horno, un pequeño horno con sus tazas. Para solucionar esta pregunta, tendremos que tomar de ejemplo a la taza A y tener en cuenta la temperatura ambiente, la temperatura con la que salen del horno y luego de pasado un tiempo, saber en cuánto está la taza A, cuánta temperatura tiene la taza A. Eh, ya con estos factores tenemos unos datos para empezar a solucionar la ecuación diferencial. Uno de los datos es cuando la tetera sale del horno caliente y se riega en las dos tazas. Y estas tienen una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Luego de pasar media hora, la taza A tiene 100 grados Fahrenheit. Eh, ya teniendo el tiempo, podríamos calcular ya la siguiente ecuación diferencial, pero también tenemos que tener en cuenta la temperatura ambiente. La ecuación diferencial sale de la ley de calentamiento de Newton, por lo que la diferencial de la temperatura sobre el tiempo es igual a la diferencia entre la temperatura mm, y la temperatura ambiente. Pero como son proporcionales, hay que agregar una constante de proporcionalidad, que sería K, que en este caso la llamaremos así, pero se podría llamar de otra manera. Viendo la estructura de la ecuación diferencial, podemos decir que es una ecuación separable. De esta manera, decimos que los valores que tienen t se pasan a un solo lado y los del tiempo al otro. Y de esta manera tendremos que hacer una integral a cada lado. A la hora de hacer la integración, vemos que se tiene que hacer por sustitución en esta parte. Acá solo salen las constantes y se deja el tiempo. Al integrar, tenemos que esto sería u y esto sería du. Y acá, cuando estamos hablando de dt, entonces hablaríamos, cuando se integra, de solo el tiempo. Luego de hacer la sustitución, podremos hacer la integral, lo cual nos dará logaritmo natural de temperatura menos temperatura ambiente, que eso sería igual a la constante k más por la constante s por la constante del tiempo más una constante c, que la podremos agregar en la parte de la derecha o de la izquierda, pero para facilitar más la ecuación la dejaremos en la parte de la derecha. Para despejar ese logaritmo y dejar la temperatura sola, tendremos que aplicar exponente en los dos lados de la ecuación. Cuando aplicamos el exponente, se cancela con el logaritmo y en la otra parte queda elevado ese exponente a la kst más c. Ahora, tenemos que temperatura menos temperatura ambiente es igual a Euler elevado a la k por t por s más c. Y con la ley de los exponentes podemos decir que el Euler elevado a la k por t por s por Euler elevado a la c. Como el Euler tiene en la potencia una constante, los dos son constantes, por lo que se deja solo una, que sería la C mayúscula. Ya teniendo estos valores, tendremos que despejar la temperatura.
por lo que mandamos esta temperatura ambiente que está restando a sumar al otro lado. Y así tendríamos la ecuación para hallar la temperatura. Tenemos que tener en cuenta los datos que tenemos y los que nos faltan. Como por ejemplo, la tasa A y la tasa B en un tiempo cero tienen 150 grados Fahrenheit y 150 grados Fahrenheit. La tasa B, la tasa A, luego de 30 minutos, tiene 100 grados Fahrenheit. Y la tasa B es lo que tenemos que hallar. Decimos que esta tasa tiene un área 1 y la tasa B tiene un área 2, porque es el doble que la tasa A. Y por último, la temperatura ambiente, que serían 70 grados Fahrenheit. Entonces tenemos que temperatura es igual a una constante por Euler elevado a la K por S por T más la temperatura ambiente. Reemplazando valores, teniendo en cuenta que en un tiempo cero la temperatura del pocillo A es de 150 grados Fahrenheit. Esto sería igual a una constante por Euler elevado a la K, que aún no tenemos esta constante, por S, que sería 1, porque es el área de la tasa 1, por el tiempo, que sería de 0 segundos, porque estamos hablando de al principio cuando sale la tetera del horno y es servida en las tazas. Ahora decimos que cualquier número multiplicado por 0 da 0, por lo que cuando multiplicamos esto nos va a dar 0. Y cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, por lo que Euler a la 0 es 1, multiplicado por la C. Ahora, despejamos la temperatura ambiente y la pasamos hasta acá, que es de 70 grados Fahrenheit, y la restamos. Al restar la ecuación, nos da este resultado. Luego, multiplicamos la constante por 1, da la misma constante. Y cuando hacemos esta resta, nos da que 80 grados Fahrenheit es equivalente a C, que es la constante. Y así hallaríamos el valor de C. Ahora, reemplazaríamos de nuevo en la siguiente ecuación, que sería temperatura igual a la constante por Euler elevado a la K por S por T más la temperatura ambiente. Entonces, con los valores de cuando ya pasaron 30 minutos, podemos decir que la temperatura es de 100 grados Fahrenheit igualado a la constante, que serían 80 grados Fahrenheit, por Euler elevado a la K, que aún no tenemos el valor, que es por lo que estamos hallando en esta ecuación. Vamos a hallar K por S, que sería 1, porque todavía estamos hablando de la tasa número 1, por el tiempo, que serían 30 minutos, que en este caso lo vamos a dejar solo con 30, más la temperatura ambiente, que sigue siendo 70 grados Fahrenheit. Ahora, sabiendo esto, pasamos de sumar a restar los 70 grados Fahrenheit, que es la temperatura ambiente, y esto nos daría 30 grados Fahrenheit, que es igual a los 80 grados por el Euler elevado a la K por 30. Entonces, pasamos a dividir ese 80 por debajo del 30 y solucionamos. Eso daría 0,375, que sería igual a Euler elevado a la K por 30. Para despejar K tenemos que sacar logaritmo natural a los dos lados, por lo que quedaría logaritmo natural de 375 igual a K por 30. Ahora tendremos que despejar esa K pasando los 30 que están multiplicando a dividir. Ahora tendremos que operar el logaritmo natural de 0,375 sobre 30. Y esto nos da un valor de menos 0,03269. Y hallaríamos de esta manera la K.
Ahora con los datos hallados, podemos identificar ya cuál es la temperatura de la taza B, luego pasados 30 minutos. Ahora volvemos a repasar los datos. Tenemos que la temperatura inicial fue de 150 grados Fahrenheit al salir del horno, la tetera, en las dos tazas. Pasados los 30 minutos, la taza A tiene 100 grados Fahrenheit. La temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit. La C que hallamos es de 80 grados Fahrenheit. La K que hallamos es de 0,03269. Entonces, ya con estos valores los reemplazamos en la ecuación que habíamos hallado al principio. T es igual a C por Euler elevado a la K por S por T más la constante. Ya reemplazando los valores, que la temperatura ambiente más la C por Euler elevado a la K por S por T es igual a la temperatura ambiente, que serían 70 grados Fahrenheit, más 80 grados Fahrenheit de la constante C, por Euler elevado a la K, que sería menos 0,03269, por S, que sería el área de la taza, que en este caso, como estamos hablando de la taza B, sería 2 por el tiempo, que serían 30 minutos, o sea, 30. Ahora, cuando multiplicamos todo el exponente, nos da menos 1,9614. Ahora, al resolver el exponente al responder esa exponencial con el exponente, el resultado es de 0,14066, teniendo ahora que multiplicar el 80 por ese valor. Ahora, al multiplicar esos dos valores nos da 11,25 grados Fahrenheit, por lo que ya la suma es mucho más sencilla y tendríamos el resultado, que la temperatura es igual a 81,25 grados Fahrenheit, por lo que podemos concluir que mientras la taza sea más grande, se enfría mucho más rápido. Gracias por ver.